Brutal. La verdad oculta de la armadura de Dios que cambiará tu vida para siempre. En un rincón olvidado del mundo, donde los ecos de antiguas leyendas aún susurran entre las sombras, existe un objeto tan poderoso que podría cambiar el destino de la humanidad. Se dice que la armadura de Dios fue forjada en el fuego de los cielos, diseñada para proteger a aquellos elegidos, repleta de secretos y de un poder aterrador que se desata en manos de los impuros. Desde el momento en que un rayo de luna se desliza sobre su superficie, el aire palpita, cargas eléctricas recorren la piel como advertencias, extrayendo a los valientes que se atreven a acercarse. Cada centímetro de metal reluciente, marcado por símbolos incomprensibles, llama a los curiosos como un imán místico, prometiendo gloria o condena, pero, ¿qué sucede con aquellos que se atreven a tocarla? Historias espeluznantes hablan de los que han intentado apoderarse de su fuerza, desapareciendo en la noche, tragados por la misma desesperación que buscaban evitar. Algunos juraron ver sombras danzando a su alrededor, susurros de advertencia que apenas se escuchan, provocando un nudo en la garganta que acompaña a cada paso. Sus rostros palidecen al recordar el eco lejano de susurros ahogados, su mente repleta de imágenes de aquellos que fueron engullidos por el mismo destino. En este pueblo, la llegada de la armadura simboliza más que un objeto. Es un evento aterrador, el estallido de una tormenta emocional que renueva viejas heridas. Los abuelos cuentan historias de cómo una mirada a la armadura puede transformar el alma. Todos sienten el peso de la historia, y el miedo se aferra como sombras en la noche. Cada encuentro se convierte en un instante de temor palpable, más que un simple contacto, se despierta una vorágine de emociones, tomando forma en gritos ahogados y miradas aterrorizadas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito decirte algo importante que está pasando. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, en la búsqueda de respuestas, un grupo se aventura a unir los fragmentos dispersos de la historia. Frente a ellos, el sudor se mezcla con la incertidumbre mientras la atmósfera se espesa. La leyenda de la armadura de Dios se convierte en una carga, un dilema moral que enfrenta a los intrépidos y a los temerosos. ¿Es un regalo de la divinidad o una trampa mortal? Mientras la luna llena revela cada detalle macabro, un susurro incesante comienza a desplazar la calma. ¿Quién se atreverá a desatar el poder escondido detrás de su brillo seductor? La pregunta se cierne en el aire, como un depredador esperando su momento para atacar. Las respuestas parecen más cercanas, pero a la vez, el peligro se intensifica. ¿Estás listo para descubrir lo que sigue? Las horas se deslizaban lentamente mientras el grupo se reunía frente a la antigua estructura donde se encontraba la armadura de Dios. Las sombras jugaban en las paredes, creando figuras que danzaban a merced del viento, como si el mismo lugar estuviera vivo y consciente de la intriga que resonaba en el aire. El olor a moho y tierra húmeda impregnaba el ambiente, mientras las luces de sus linternas titilaban con un brillo temeroso. Christian, el más joven del grupo, sintió que su corazón latía con fuerza. Había oído historias de los que habían desaparecido, pero su deseo de descubrir la verdad superaba sus miedos. ¿Qué crees que realmente sucede cuando alguien toca la armadura?, preguntó, con su voz temblorosa. Carla, la más escéptica, le lanzó una mirada seria. Lo que estamos haciendo es peligroso. No olvides lo que se dice, solo los puros de corazón serán protegidos. Esa advertencia retumbaba en sus mentes, y en cada avance hacia la entrada, la presión aumentaba. Una vez dentro, la luz de la luna iluminó la armadura, revelando su forma impresionante pero inquietante. El metal relucía como si estuviera impregnado de energía vital. Los símbolos en su superficie parecían retorcerse al reflejo de la luna, como si revelaran secretos en un lenguaje antiguo y olvidado. Un escalofrío recorrió la espalda de cada uno. Ignacio, el líder del grupo, miró a los demás. Todo el mundo ha soñado con poder, pero el verdadero desafío es enfrentar las consecuencias de lo que deseamos.
Se notaba su nerviosismo, pero también su determinación. Aquel grupo se había unido para explorar sus creencias y miedos, y ahora se encontraba al borde de un abismo emocional. Mientras Ignacio avanzaba un paso más, el aire se volvió pesado. Un murmullo casi imperceptible llenó la habitación, como un coro de voces susurrantes que comunicaban advertencias ancestrales. Los rostros de sus amigos mostraron incertidumbre, era como si una verdad temible se acercara, acechándolos desde las sombras. Tal vez deberíamos irnos, sugirió Sofía, con el aliento entrecortado, sin embargo, la tentación era demasiado fuerte. Lo buscaremos, dijo Christian, dando un paso hacia la armadura. En ese instante, todos contuvieron la respiración. Un rayo de luz se proyectó a través de la ventana y cayó justo sobre el metal resplandeciente. Las sombras cobraron vida, girando en torno a ellos como un torbellino de oscuridad. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó el espacio, arrastrando consigo ecos resonantes y gritos distantes. Cada uno de ellos sintió como la piel se les erizaba, atrapados entre el temor y la fascinación. Las imágenes de aquellos que habían desaparecido comenzaron a invadir sus pensamientos, el horror de no poder regresar a la normalidad. Ignacio dio un paso atrás, su voz apenas un susurro. ¿Qué nos depara este destino?, recordó la advertencia antigua. La tensión se disparó, cada uno sintiendo como el miedo gripaba sus corazones. Entonces, el silencio se rompió abruptamente por un estruendo ensordecedor. La armadura había emitido un destello tan brillante que los dejó ciegos momentáneamente. Cuando la luz se desvaneció, algo había cambiado. No estaban solos. Siluetas sombrías emergieron del oscuro rincón de la habitación, jueces de lo que estaba por suceder. Las miradas vacías dirigidas hacia ellos parecían conocer sus peores secretos y deseos, y esa misma noche, en aquel frío lugar, la línea entre lo real y lo macabroso se desdibujó. ¿Quiénes son?, gritó Carla, con voz temblorosa. Las figuras comenzaron a susurrar, y la vibración de sus voces apretó el pecho de cada uno como un nudo doloroso. La armadura elige, la armadura exige, la armadura decide. La presión era insoportable, un resplandor último de esperanza se desvanecía, mientras todos comprendían que sus pasados y futuros estaban entrelazados de forma inquietante. Podrían escapar de la fuerza aterradora que habían invocado. El eco de susurros se intensificó. Los espectros miraban fijamente. ¿Serían capaces de salir de ese lugar con sus almas intactas, o la armadura de Dios reclamaría lo que le pertenecía? La duda arrasaba sus mentes mientras el misterio se hacía más espeso. ¿Les quedaba tiempo para tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde? El aire era denso, cargado de un pavor palpable que atrapaba a cada uno de ellos en una parálisis momentánea. Las sombras danzaban alrededor, como si se burlaran de su impotencia. Christian sentía que el corazón se le iba a salir del pecho, y la necesidad de escapar se mezclaba con la curiosidad de acercarse a la armadura. Los murmullos en la penumbra se convirtieron en un coro de risas suaves, burlonas, que reverberaban en las paredes del antiguo lugar. Eran ecos de los perdidos, de aquellos que una vez habían estado en sus zapatos. Esto no está bien, murmuró Sofía, sus ojos abiertos de par en par mientras buscaba la mano de Ignacio. Él la sostuvo con fuerza, intentando transmitirle un poco de seguridad. La presencia de los espectros crecía, pronto los vapores de sus formas se tornaron más definidos, con rostros que parecían conocidos, rostros que resonaban con imágenes del pasado. El palpitante temor fraguaba un nudo en su estómago. Debemos irnos ahora, enfatizó Carla. Era una mezcla de temor y determinación lo que empujaba sus palabras. Pero, en cambio, Christian, tocado por las leyendas y lleno de bravura juvenil, dio un paso al frente. No podemos retroceder. Debemos descubrir qué quieren. La reacción de las figuras fue instantánea. Una de ellas, de una estatura imponente y con robes desgastadas, dio un paso hacia Christian. Sus ojos insaciables atravesaron su ser. La armadura no olvida. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu pureza en busca de poder? La voz resonó como un trueno, y los demás se miraron, sus rostros reflejaban el dilema que se cernía sobre ellos, el tiempo parecía haberse detenido, y un sudor frío recorrió las espaldas de todos. No,
gritó Ignacio, aunque su voz se ahogó por el repentino estallido de risa de los espectros. Cristian, bajo la presión creciente, sintió el llamado de la armadura. Un instante de lucidez, ¿serían ellos solo herramientas en un juego macabro? La sacudida de su mente se iluminó en un pícaro destello de insensatez. Todo poder tiene un precio, susurró otra figura, flaqueando entre los ecos. Las sombras danzaban a su alrededor, y sus palabras impregnaron el aire, poniendo de relieve el conflicto interno. ¿Qué estás dispuesto a dar? La conversación se volvió opresiva. Cada uno de ellos sabía que esa decisión implicaba no solo sus vidas, sino el sentido de sus destinos. Cristian se vio forzado a mirar a sus amigos, a las facciones de ellos marcadas por el trastorno y la incertidumbre. En ellos vio la vida que podría perder. Pero la armadura, esa gloriosa figura de metal, todavía relucía, como un faro a la desesperación. Si no vamos a hacerlo, eso significará que viviremos con miedo, miedo al pasado, a no saber, dijo Cristian, su voz temblando pero firme. Un silencio pesado se apoderó del ambiente, cada uno sintiendo los ecos de su decisión pesando como una losa. ¿Es esto lo que realmente queremos?, preguntó Sofía, la angustia visible en su rostro. El dilema era abrumador, entonces alguien rompió la tensión. Juntos, no importa lo que cueste, dijo Ignacio, que había tomado su decisión. La luz de la armadura volvió a brillar intensamente, y sus ojos se encontraron, firmando un pacto tácito. De pronto, los espectros estallaron en un grito colectivo, resonando como el viento en una tormenta. Elige. Elige. Elige, resonaron sus voces, cada repetición llenaba la sala de un eco vibrante que temblaba en la estructura misma. Sofía, entre lágrimas, tendió su mano hacia Cristian. No sé si estoy lista para esto. La mirada de Ignacio la encontró, y de inmediato, él asumió el papel de líder. Cristian, aún brillando con su temeridad, extendió su brazo hacia la armadura, dispuesto a desatar el enigma, sin comprender la profundidad del sacrificio que le esperaba. Y fue en ese instante de decisión que la armadura comenzó a vibrar, como si estuviera consciente de lo que sucedía. En ese miedo palpable y el deseo por el conocimiento escondido, algo estalló. Cristian sintió una fuerza extraña apoderarse de él. Todo a su alrededor se tornó borroso. No hay vuelta atrás, murmuró Ignacio, justo antes de que la sala estallara en un remolino de luz. Cuando la luz se disipó, el grupo fue proyectado fuera de la oscuridad, pero ya no estaban en la misma sala. Se encontraron en un vasto paisaje desconocido, rodeados de un silencio inquietante. Algo había cambiado drásticamente, y en la distancia se escuchaba un eco, familiar y aterrador. La armadura seguía allí, pero la pregunta retumbaba en sus cabezas: ¿seremos capaces de enfrentar las consecuencias de nuestra elección? La incertidumbre crecía mientras comenzaban a comprender que el verdadero reto apenas comenzaba. Un nuevo susurro alcanzó sus oídos, prometiendo revelaciones oscuras y respuestas que cambiarían sus vidas para siempre. Bienvenidos al reino de la verdad. Aquí es donde inicia su verdadero juicio. El viento soplaba frío y gélido mientras el grupo intentaba entender su nuevo entorno. Era un desierto sombrío, retorcido en sombras y luces antinaturales. Las luces bailarinas reflejaban los fragmentos de una luz errante que parecían tener vida propia. Cada uno de ellos se sintió expuesto, como si aquel paisaje inerte pudiera devorar sus almas al primer paso. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía, mirando a su alrededor con ojos desmesurados por el miedo. Esto no es un lugar cualquiera, respondió Ignacio, su voz cargada con un tono decididamente más grave. Esto es lo que llamaron el reino de la verdad. Lo que se dice es que aquí se revelarán nuestros secretos, nuestros miedos. Lo que somos, realmente, se desnudará ante nosotros. Cristian, acomodado al frente, apretó el puño con determinación. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Ya hicimos nuestra elección y ahora debemos enfrentar lo que venga. El eco de esas palabras resonó en el silencio opresivo. Las luces comenzaron a agitarse, y de pronto, una de ellas se expandió, formando una figura difusa. Era un espectro claro, con un rostro que tomaba forma en las sombras.
Su mirada trascendía la física, como si pudiera ver a través de ellos y revelar sus oscuridades más profundas. Veo que han llegado, dijo el espectro con una voz que parecía surgir del mismo viento que los rodeaba. Están aquí para enfrentar lo que han escondido. Si desean conocer el poder que anhela Christian, primero deberán resolver el enigma de sus verdades. ¿Enigma? ¿Qué enigma?, preguntó Carla, su voz temblando. Cada uno de ustedes posee un secreto que los ha marcado. Para que este poder, de la armadura, sea suyo, deben confrontar la verdad en sus corazones, continuó el espectro. Solo así podrán avanzar y encarar el juicio que les espera. El grupo se miró entre sí, la tensión creciendo mientras cada uno reflexionaba sobre sus propios secretos. No podemos hacer esto solos. Necesitamos apoyarnos, dijo Ignacio, estirando la mano hacia Sofía. Ella respiró hondo, sus ojos llenos de lágrimas. No quiero revelar lo que he hecho, murmuró. Lo sé, pero si no lo hacemos, todo esto será en vano. La voz de Ignacio resonó como un tambor, potente y persuasivo. La figura espectral observaba, esperando, como si disfrutara del conflicto interno entre ellos. De repente, el suelo comenzó a temblar, y una grieta se abrió en la tierra a sus pies. La primera verdad debe ser revelada. Solo aquellos que se enfrenten a lo que ocultan serán capaces de cruzar. Christian sintió un escalofrío recorrer su columna. Un impulso primitivo lo llevó a dar un paso hacia adelante. Yo puedo empezar. Un aliento entrecortado, su voz fue resonando en el aire pesado. Cuando éramos pequeños, mi hermano y yo encontramos un secreto en la casa de mis padres. Escondimos algo que destruyó nuestra familia. Siento que es el peso que carga mi alma. Los murmullos del espectro se intensificaron, como si el universo completo estuviera prestando atención a su confesión. Bien, has comenzado el camino del entendimiento. Ahora, deben avanzar cada uno, uno a uno. ¿Qué sucederá si no lo hacemos?, inquirió Carla, un leve temblor en su voz. La figura contemplativa respondió con calma. Los que ocultan serán devorados por las sombras. La verdad es una espada de doble filo, puede cortar los lazos que los unen, como también pueden forjar nuevas conexiones. No podemos postergar esto, dijo Sofía, apoyando su mano temblante sobre el hombro de Ignacio, dándole fuerza. En ese instante, como si respondiera a su unión, el viento cambió, volviéndose un susurro reverberante. El juicio ha comenzado. Cada paso hacia la verdad fortalecerá la armadura, pero será la fragilidad de sus secretos la que determinará si prevalecerán. Mientras el grupo se preparaba para enfrentar sus miedos, un profundo estruendo retumbó en el aire. Un nuevo espectro emergió de la grieta, este parecía más oscuro, más imponente. Bienvenidos a su peor temor, anunció con un eco profundo. Prepárense, porque la verdad siempre ilumina, pero también puede consumir. El terror les atravesó como un relámpago y la incertidumbre se adhirió a sus corazones. Christian sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y un profundo sentido de urgencia lo llenó. ¿Qué pasará si no contamos todo?, pensó, el sudor corriendo por su frente. Su cuerpo temblaba, y supo que se acercaba algo mucho más oscuro, un enemigo tan desconocido como aterrador. Y así, un nuevo reto se cierne sobre ellos, dejando en el aire una sensación de inminente peligro. La verdadera esencia de la armadura aún estaba por descubrirse, así como la profundidad de sus propios secretos podrían enfrentarlos antes que fuera demasiado tarde. El aire se volvió más denso, como si el propio desierto estuviera a punto de tragar a los cuatro amigos. Las sombras se retorcieron a su alrededor, formando figuras inquietantes que parecían burlarse de su confusión. Christian miró al espectro oscuro, sus ojos relucían con una mezcla de desafío y desesperación. Este es el momento, declaró Ignacio, aunque su voz temblaba. No podemos dejar que nos intimide. Cada uno debe estar dispuesto a revelar su propia verdad, o todos nosotros caeremos juntos. ¿Y si nuestra verdad nos destruye?, cuestionó Sofía, sintiéndose abrumada. ¿Qué tal si es más oscura de lo que imaginamos? El espectro, aún alzando su figura oscura, dejó escapar una risa etérea. La oscuridad no es un destino, es una oportunidad. Cada revelación que temen es un paso hacia la luz que buscan.
Carla dio un paso atrás, retrocediendo ante la idea de abrir su corazón. No estoy lista. No puedo decir lo que he escondido. Me aterrorizan las consecuencias. No podemos seguir así, contestó Christian, su mirada feroz. Si queremos salir de este lugar, necesitamos ser honestos. Una ola de murmullos resonó entre las luces danzantes, como si el universo esperara su decisión. Era un momento crítico, y cada uno de ellos lo sentía. Christian sabía que el tiempo se les agotaba. Voy a hacerlo, soltó de repente Sofía. Sus palabras se deslizaron entre el aire espeso, sorprendiendo a sus amigos. Pero necesito que me apoyen. Mi secreto gira en torno a una traición, algo que fui incapaz de corregir. Ignacio apretó su mano en un gesto de aliento. Sea lo que sea, estamos contigo. Pero debes ser valiente. Sofía respiró hondo, sus manos temblaban. Hace un tiempo, me enamoré de la persona equivocada, y en mi deseo por tenerlo, encaré la traición de una amistad. Le di la espalda a alguien que verdaderamente se preocupaba por mí. Su vida cambió para siempre, y yo nunca lo recompensé. De pronto, el viento pareció detenerse, y el espectro oscuro la observaba con interés. Has pronunciado tu verdad y el peso de esa carga se ha hecho más ligero. Pero, ¿serás capaz de enfrentar lo que vendrá? La sombra se escalonó y comenzó a transformarse, revelando visiones confusas de traiciones y desamor. Sofía sintió el dolor regresar, como un eco de su propia culpa. Las imágenes tomaron forma, trayendo a su mente la angustia de su amiga, la tristeza que ella misma había provocado. No, gritó, cerrando los ojos. No quiero recordar esto. La voz del espectro resonó nuevamente. La verdad no solo duele, también cura. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus propios actos. Christian dio un paso hacia adelante, rodeó a Sofía con sus brazos, decidido a darle apoyo. No estás sola en esto. No importa lo que pase, somos amigos. Nadie será juzgado aquí. Pero antes de que la energía de su unión pudiera tomar forma, otra grieta se formó a sus pies, y de ella emergió una figura conocida, era la amiga traicionada de Sofía, acompañada por una tormenta de emociones que hacía vibrar el aire. La figura avanzó con paso decidido, sus ojos incendiados por un fuego de decepción. ¿Prefieres enfrentar a tu pasado, o dejar que este lugar te devore?, preguntó el espectro más oscuro, desafiándolos. Sofía sintió un nudo en la garganta. Es hora de la verdad, pero me aterra lo que pueda pasar. ¿Y si esto destruye todo? La revelación parecía inminente, y Christian, Ignacio y Carla se prepararon para enfrentar el abismo de la angustia y el miedo al rechazo. No había vuelta atrás. Mientras tanto, las luces alrededor del grupo comenzaron a palidecer, insinuando que lo peor estaba por llegar. La presión aumentaba. Una sombra más ominosa se alzaba, susurrando al oído de cada uno de ellos lo que habían lamentado mantener oculto. Recuerden, resonó el espectro. Cada verdad revela no solo su pasado, sino también su futuro. ¿Serán capaces de afrontarlo? Con esta declaración, el aire estalló en un silencio aterrador, dejando a cada uno de los amigos enfrentando la ola de terror que amenazaba con aplastarlos. En sus corazones, una certeza resonó, aún quedaba más por descubrir, y la respuesta a sus secretos podría cambiarlo todo. El tiempo se desvanecía, y la verdadera prueba se cernía sobre ellos. ¿Podrían superar las sombras de su pasado antes de que las luces se apagaran para siempre? El aire se volvió aún más tenso, como si el eco de los secretos flotara por encima de ellos, esperando ser desatado. La figura fantasmagórica avanzaba, arrastrando consigo el peso del pasado de Sofía. Cada paso resonaba en el suelo como un tambor que marcaba el latido del miedo en sus corazones. ¿Por qué me dejaste? La voz de la amiga traicionada de Sofía retumbó en la oscuridad, cargada de dolor y decepción. ¿Por qué preferiste la ilusión a la verdad? Sofía sintió como su pecho se encogía. Las palabras de su amiga eran cuchillos afilados, cada una cortaba más hondo que la anterior. No lo sabía, no sabía cuánto daño estaba causando, murmuró casi para sí misma, sintiéndose pequeña y vulnerable. Christian observó con preocupación. La luz de su amigo estaba desvaneciéndose.
Sofía, tienes que hablar. Diles lo que sientes, gritó, tratando de romper la niebla que nublaba su mente. Ignacio, por su parte, percibió el creciente caos que se cernía a su alrededor. La sombra en la que estaban atrapados no dejaba de crecer, como un monstruo que se alimentaba de su temor. No podemos rendirnos. Cada uno de nosotros tiene algo que enfrentar. No podemos dejar que nos venza el miedo. Carla, que permanecía en un estado de parálisis, temblaba. ¿Y si nuestra verdad es demasiado oscura? ¿Y si nos lleva a la destrucción? Su voz, a pesar de ser baja, resonó como un trueno en la atmósfera cargada de tensión. Todo lo que hemos ocultado, cada arrepentimiento, cada traición, puede convertirse en nuestra arma más poderosa. Debemos enfrentar esto juntos. Ignacio instó, deseando que sus palabras calaran hondo en el corazón de sus amigos. Sofía tomó una bocanada honda, sintiendo que el aire frío llenaba sus pulmones. Está bien. Lo haré. Cada palabra que salía de su boca parecía liberarla un poco más, aunque el temor continuaba aferrándose a su ser. Cuando decidí traicionar a mi amiga, pensé que estaba ganando algo que en realidad era superficial. Pero lo perdí todo en el proceso, admitió, los ojos llenos de lágrimas. Efectivamente, a medida que hablaba, la figura de su amiga iba desapareciendo lentamente, y el eco de su sufrimiento parecía amortiguarse. En ese momento, el espectro oscuro sonrió. El coraje de enfrentar la verdad los libera, pero también los condena. ¿Están dispuestos a pagar el precio por sus redenciones? Christian avanzó un paso, empujado por la determinación. Lo estamos. No tenemos nada que perder, solo queremos salir de esta oscuridad. Su mirada firme reflejaba algo que había resurgido, esperanza y una inquebrantable lealtad a sus amigos. De pronto, el suelo tembló. Una grieta se abrió a sus pies, y de ella emergieron las sombras de sus propios secretos, cada una con un rostro conocido. Yo también tengo algo que confesar, dijo Ignacio al sentir la presión aumentada a su alrededor. Hubo un momento en el que decidí callar cuando debí hablar. Y la culpa me ha seguido desde entonces. A medida que su voz se alzaba, el espectro oscuro creció en intensidad, ansioso por devorar cualquier señal de debilidad. ¿Vas a permitir que tus miedos te consuman? Entonces, ven y acompáñame al abismo, clamó el espectro, mientras las sombras asumían formas grotescas, listas para atrapar a quienes titubeaban. Christian y Carla sentían que la oscuridad colisionaba con sus peores miedos. Cada confesión parecía estimular al espectro a liberarse de sus ataduras. Dilo, gritó Carla, su voz resonante impulsándolos hacia adelante. No podemos dejar que nos arrastre. No otra vez. Los amigos, empujados por la urgencia y la desesperación, se unieron en su resolución. Cada uno debía afrontar su verdad. Con el corazón latiendo con fuerza, se prepararon para la confrontación final. La sombra más ominosa se cernía sobre ellos, como un torrente que amenazaba con llevarlos consigo. Los murmullos del desierto parecían intensificarse, sumando sus ansias a las de los jóvenes. ¿Están listos para enfrentar su destino? Porque lo que viene es mucho más que palabras. El silencio inquietante se apoderó del lugar. ¿Lograrían liberar sus almas, o el espectro oscuro los llevaría al abismo sin retorno? El tiempo se deshilachaba en el aire cargado de ansiedad, y la próxima revelación podía definir su futuro para siempre. El silencio se volvió ensordecedor, como un velo que oprimía su pecho. Las sombras, al borde de devorarlos, danzaban inquietas, esperando un movimiento en falso. Sofía, aún temblando, sintió algo profundamente anidarse en su corazón, el deseo de cambiar. ¿Qué pasará si no lo hacemos?, murmuró Christian, su voz colisionando con la negrura que los rodeaba. ¿Qué pasará si eligiendo el silencio, elegimos la muerte sin retorno? El eco de sus palabras empezó a retumbar alrededor de ellos, la grieta en el suelo se amplió, revelando rostros atormentados, las profundidades de su dolor expuestas ante ellos. Eran las imperfecciones, los errores que habían intentado enterrar, cada uno gritaba su historia, su verdad. Sofía sintió que su corazón se estrujaba al ver a su amiga, su rostro un caos de dolor y traición. Perdóname, susurró, sintiendo que la vulnerabilidad era su única arma. Pero el espectro seguía ahí, desbordando poder.
Esto no es solo un juego, Sofía. No hay retorno de lo que debes enfrentar. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Ignacio, alzando la voz en medio de la confusión. Hemos cometido errores, pero aquí estamos, listos para luchar. Las sombras pulsaron alrededor de ellos, pareciendo concentrarse en sus palabras. Lealtad, proclamó el espectro, su forma tomando un matiz más humano por un instante. ¿Está realmente presente en sus corazones? ¿O es solo una fachada que se desmorona ante la verdad de sus actos? Una ola de inquietud recorrió a los amigos. Cada palabra resonaba como un eco de sus propias inseguridades. A medida que miraban a su alrededor, los rostros espectrales se volvieron más familiares. Eran sus propios compañeros, familiares, y el dolor que llevaban consigo desde hacía años. Solo hay una forma de liberarse, dijo Carla, con voz temblorosa pero firme. Debemos ser completamente honestos. No podemos permitir que estos espectros gobiernen nuestras vidas. Su declaración tuvo el poder de un relámpago en la oscuridad. Las sombras se retorcieron al escucharla, como si recolectaran su esencia para dejar libre su verdadero yo. ¿Y si tu verdad es tan oscura que podría destruirlos a todos?, preguntó el espectro con un tono burlesco. Y si no lo es, respondió Christian, saboreando cada palabra con determinación. Lo peor ya ha pasado. Lo que queda es la verdad, y no debemos tener miedo de enfrentarlo. La fuerza de sus palabras resonó y, por un momento, el espectro retrocedió, como si fueran ráfagas de luz en la oscuridad. El suelo rugió una vez más, como un monstruo adormecido despertando de su letargo. Sofía sintió una sacudida en su interior. Estaba lista. He ocultado mis miedos, mi culpa, todo este tiempo. Ya no puedo dejar que me defina. Mi traición fue solo el principio. Ha llegado el momento de enfrentar lo que soy, y lo que he hecho. Sus amigos la miraron, la valía de su decisión brillando como una antorcha en la noche. Nosotros también. Vamos, gritaron a la vez, uniendo sus voces en un solo grito, mientras sus voces resonaban en el aire, las sombras comenzaron a disolverse. Una luz tenue empezó a llenar el lugar, como un alba que se asomaba tras la oscuridad más profunda. Entonces, libérense, pero recuerden, a la luz le acompañan siempre las sombras. La figura del espectro titiló, a punto de extinguirse. Pero antes de desaparecer, dejó caer un último estremecedor desafío. ¿Están dispuestos a afrontar todo lo que vendrá? Porque el verdadero horror aún está por revelar, la elección final está próxima. Las palabras se fragmentaron en el aire como un eco lejano, reflejando la amenaza en su futuro. La lucha apenas comenzaba, y el camino hacia la redención se revelaba lleno de peligros. ¿Estarán preparados para lo que aún está oculto bajo la superficie de sus propios corazones? La luz comenzó a expandirse lentamente, trayendo consigo un resplandor que llenaba cada rincón de la caverna que los había atrapado. Sofía sintió cómo la calidez de esa luz abrazaba su piel fría y temblorosa. Sin embargo, no todo el temor había desaparecido. La promesa del espectro aún resonaba en su mente, la elección final está próxima. Ignacio dio un paso adelante, su mirada intensa y determinada. Quiero que todos se sepan, quiero que cada uno de nosotros comparta su carga. Las palabras salieron de su boca como un decreto, y el aire se cargó de expectativa. La luz parecía colisionar con sus cuerpos, intensificando la urgencia de su misión. ¿El temor al rechazo? ¿A la ira de quienes amamos? A ser vistos como unos fracasados, murmuró Sofía, reflexionando en voz alta. Acarició la superficie del suelo fracturado que reflejaba sus propios miedos. Pero ¿qué tal si esto nos libera? ¿Qué tal si, al desenterrar nuestras verdades, perdemos lo que nos queda de amistad? Sus palabras flotaron en el aire, como si dirigieran la atención de sus amigos hacia sus propias dudas. Tal vez perder a algunos de nosotros sea el precio que debamos pagar, comentó Carla, frunciendo el ceño, la lucha interna reflejada en su rostro. Pero seguir atrapados por las mentiras y los secretos, eso es un horror del que no podemos escapar. Una sombra retorcida parecía surgir del suelo, formando la figura de uno de sus amigos fallecidos. La tristeza en sus ojos apagó la luz del entorno, provocando que el pulso de Sofía se acelerara.
La traición no es solo un acto, es una sombra que se cierne sobre nosotros. Si no enfrentamos nuestros fantasmas, esos fantasmas nos devorarán. Christian, sintiendo el creciente terror a su alrededor, gritó, no estamos solos. Estamos juntos en esto, compartamos nuestras verdades. No podemos permitir que la culpa nos divida. Las palabras de Christian rasgaron el aire, intentando cortar la marea de desasosiego que crecía entre ellos. Más luz surgió, envolviendo a Christian en un halo cortante. En ese momento, todos se dieron cuenta de que cada uno de ellos era un faro potencial de verdad. Cada voz podía desafiar al espectro, cada historia era una espada contra las sombras. Y si nuestra verdad nos une, murmuró Ignacio, la esperanza brillando en su voz. Las sombras comenzaron a agitarse, como si supieran que algo se acercaba. La mirada desafiante de Sofía se alzó. No puede haber redención sin sacrificio, amigos. Si vamos a hacerlo, que sea con todo lo que somos. Sofía tomó aire, preparándose para destapar su oscuridad. Cuando tenía 14 años traicioné la confianza de mi mejor amiga. La dejé sola. La aislé. Nunca he dejado que nadie lo supiera, y cada día, la culpa me consume. Los rostros de sus amigos se tornaron serios, pero no había juicios en sus miradas, solo comprensión. Gracias por compartir eso, susurró Carla, casi sin voz. Yo también tengo una verdad que pesa en mi corazón, algo que nunca creí que podría decir. La luz crecía, parecía esperar ese momento. Ignacio se acercó, mirándola fijamente. Estamos listos, por favor, compártelo. En ese instante, todo el grupo sintió que la brecha que había crecido entre ellos comenzaba a cerrarse. Sin embargo, con cada confesión, las sombras se agigantaban, retorciéndose con rabia, y de repente, un grito desgarrador resonó en la caverna. El eco llenó sus oídos, helando su sangre. La verdad no las hará libres, solo las destruirá, llamó el espectro, emerger de las sombras, más fuerte que nunca. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. A través del dolor de la culpa y la redención, su desafío apenas comenzaba. Podrían sostenerse y enfrentar lo que el espectro realmente significaba. Mientras la luz luchaba por prevalecer, se hizo evidente que su mayor batalla sería contra el dolor que llevaban dentro, y la revelación de sus verdades ocultas. La caverna tembló, y un nuevo desafío aguardaba en la oscuridad, más allá de las sombras, donde un nuevo horror aguardaba. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntos? La caverna vibraba como un organismo vivo, pulsando con la tensión creciente en el aire. Sofía se encontraba paralizada, un torbellino de emociones cruzaba su mente, el miedo se entrelazaba con la necesidad de liberarse. A su alrededor, sus amigos, aunque también tambaleándose ante la furia del espectro, compartían su inquietud en el silencio. Esto no puede ser verdad, gritó Carla, su voz resonando sobre el eco del espectro. No podemos dejar que esas sombras nos controlen. Levantémonos. La valentía de sus palabras era un destello en medio de la tempestad, dando fuerza a aquellos que agachaban la cabeza. El espectro, visible ahora en toda su magnitud, susurró, cada confesión será su condena. La verdad solo abre las puertas a los monstruos que acechan en la oscuridad. Sofía sintió que las palabras atravesaban su pecho como puñales. Estamos aquí para desafiarlos. No podemos dejarnos vencer, gritó Christian, apretando los puños. Miró a Sofía y luego a cada uno de ellos, instándolos a visualizar un futuro donde el peso de sus secretos no existiera. La carga nos ha traído hasta aquí, pero juntos podemos convertir esa misma carga en nuestra fuerza. La luz, aunque tenue, comenzó a proyectar un fulgor vibrante, irradiando energía en la caverna. Sofía, sintiendo el calor renovado, asintió. Christian tiene razón. Para romper este ciclo, debemos ser valientes, incluso si nos aterra. Pero, ¿y si la verdad nos asusta tanto que preferimos quedarnos en la oscuridad?, preguntó Ignacio, su voz llena de dudas. El espectro se movió hacia él, provocando que su corazón palpitara con más fuerza. Lo que temas no se irá, se hará más fuerte. Una vez que lo enfrentes, ya no tendrá poder sobre ti. La sombra hizo una pausa, susurrándoles a todos. La verdad era una espada de doble filo, su liberación podía ser la muerte de lo que alguna vez fueron. Y ahí,
en ese instante, la luz titiló con fuerza, desafiando su propio miedo. Carla respiró hondo, como si se preparara para un salto sin retorno. Yo he estado en lo oscuro también, comenzó, su voz temblorosa. Cuando elegí a mi novio sobre mis amigos, los traicioné. Los dejé, y la culpa me ha consumido día tras día. No sé si puedan perdonarme, pero eso es lo que debo enfrentar. La verdad me ha atormentado todo este tiempo. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras la luz pareció intensificarse. El espectro, frustrado, lanzó una ráfaga oscura que recorrió la caverna. La verdad no trae liberación. Solo destruye. Pero, como si ni siquiera sus palabras pudieran bloquear la luz, un resplandor comenzó a salir de la continuidad de las confesiones. Cada declaración era un paso hacia la salvación, y poco a poco, su coraje los unía. Ignacio dio un paso adelante. Y yo he mentido sobre mi vida. Siempre he tenido miedo de no ser suficiente, de defraudar a los que amo. Esta máscara que llevo es un peso imposible de soportar. Estoy listo para soltarla. A medida que sus revelaciones llenaban el aire, las sombras a su alrededor comenzaron a chirriar, como si sintieran el ardor de la verdad. El espectro rugió, el sonido desgarrador de un espíritu resentido. Basta. El caos que han desatado. Sofía, ahora sintiendo el valor brotar de cada esquina de su ser, gritó, no. Este es nuestro momento. No más secretos y sombras. La luz pulsó en el aire, llenando la caverna como un amanecer. Pero en ese instante exacto, el espectro se tornó inestable, y en el giro de su figura se abrió un portal oscuro detrás de él. La tensión aumentó a medida que las sombras parecían absorber la luz misma. Elige, Sofía. Una verdad puede llevarte a la libertad, pero otra puede llevarte a la perdición. La elección crujía, tangible y pesada en el aire. Sofía a un lado, gritó Carla mientras una sombra se lanzaba hacia ella, pero no era solamente una sombra, era el reflejo de lo que cada uno temía ser. La caverna se convirtió en un campo de batalla entre luces y sombras, con cada amigo enfrentando su propia verdad y el espectro riendo en la oscuridad. Todo se sentía como un último giro de la tormenta antes del silencio, aunque el clamor de las sombras resonaba atrapando sus corazones. ¿Qué tipo de verdad debería elegir Sofía? Todo lo que habían construido estaba al borde de una nueva dimensión, y cada confesión traía consigo consecuencias más grandes de lo que jamás imaginaron. En medio del caos, desde el corazón de la caverna, un grito resonó: ustedes deben decidir ahora. Las sombras pronto tomarán forma. La pregunta se mantuvo en el aire como un eco persistente: ¿serían capaces de enfrentar la verdad más oscura en su interior mientras la caverna seguía temblando a su alrededor? El aire estaba impregnado de pavor, una sensación de inminente peligro que envolvía a los cuatro amigos. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían cobrar vida propia, pulsando al ritmo de sus corazones ateridos. Un grito resonó en la caverna: elige, Sofía. Pronto, las sombras definirán tu destino. Sofía sintió que el pánico la envolvía, pero en su interior, algo empezaba a tomar forma. Debo ser valiente. Debo enfrentar esta oscuridad. La intensidad de su voz resonó a través de la atmósfera, transformando su miedo en valentía. He traicionado a una amiga, y esa culpa me ha perseguido todos estos años. Pero ya no quiero que ese secreto me defina. Las sombras vacilaron ante su declaración, como si temieran la contundente luz que comenzaba a emanar de ella. Alentada por la unión de sus amigos a su alrededor, Sofía respiró hondo. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo redimirme. Puedo enfrentar las consecuencias. Al pronunciar las últimas palabras, una onda de energía iluminó la caverna, y las sombras, por primera vez, dieron un paso atrás. El valor en la verdad puede abrir caminos, murmuró el espectro oscuro, su figura temblorosa empezando a desvanecerse. La elección seguirá siendo tuya. Lo haremos juntos, exclamó Christian, dando un paso al frente. No podemos rendirnos, estamos aquí para enfrentarnos unos a otros. Cada secreto, cada verdad, es parte de nuestra esencia. Ignacio, sintiendo la fuerza de su amigo, asintió. No somos lo que hemos ocultado, somos lo que elegimos ser. La verdad nos unirá.
La luz que ahora emergía de ellos parecía espantar las sombras, como un amanecer que ahuyentaba a la oscuridad. Carla, sintiéndose impulsada por el coraje que rodeaba a su grupo, levantó la mano. He tenido miedo de decepcionarlos, miedo a perder lo que tenemos. He dejado que las inseguridades me consuman. Su voz temblaba, una mezcla de angustia y resolución. ¿Pero qué somos sin la autenticidad? Quiero ser libre. Cruzando miradas, percibieron el aumento de la luz y, al instante, se reforzaron. Cada confesión, por dolorosa que fuera, solo abría la puerta a la libertad. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como si la verdad misma existiera en el aliento de una nueva vida. De repente, el espectro se tornó más fuerte, ofreciendo una última ofensiva, su voz profunda resonando. La verdad no siempre trae redención. Pueden permanecer en el confort de la mentira. Pero esta vez, no estaban solos. Unidos como nunca, los 4 amigos levantaron la voz al unísono, desafiando su oscuro emisor. No más. La luz ardió, brillando con la fuerza de su decisión, los ecos de sus verdades se elevaron para enfrentar la oscuridad, y en un instante, el aire se llenó de una energía vibrante. Los espejos rotos que representaban sus miedos comenzaron a brillar y transformarse. Las sombras respondieron al grito de sus corazones, disolviéndose en una tempestad de luz que expandía todo a su alrededor. El juicio ha enderezado el rumbo, susurró el espectro a medida que se desvanecía, dejando solo un eco. El poder de la armadura ahora es vuestro. Los amigos observaron cómo el imponente brillo de la armadura de Dios emergía ante ellos, ahora un símbolo de fortaleza y unidad en lugar de angustia. Sentían que habían enfrentado su mayor temor y lo habían superado. Aunque las sombras de sus pasados nunca desaparecerían del todo, sabían que habían tomado una decisión poderosa, vivir y actuar desde su verdad. Estamos listos para seguir adelante, dijo Sofía con una sonrisa de alivio. A su alrededor, las luces del nuevo amanecer iluminaban el camino que se extendía ante ellos. La armadura resonaba con su energía renovada, y por primera vez, no se sentían aterrados, había un sentimiento de esperanza en sus corazones, listos para un futuro que aún no conocían, pero que estaban dispuestos a abrazar. Juntos, habían transformado su horror en un hogar de aceptación. Mientras las luces llenaban la caverna, la sensación de fuerza y de propósito abrumó sus corazones. Volvieron a unirse, 4 amigos. Indeseados por el miedo, ahora iluminados por la verdad. Vamos a afrontar el mundo, gritó Christian, su voz resonando en la caverna, ahora un lugar de salvación. Mientras comenzaron a caminar hacia la salida, sintieron que cada paso los empoderaba más. Cada adicción, cada sombra, se deslizaba tras ellos, y al cruzar el umbral, se sintieron más vivos que nunca, armados no solo con la fuerza de la armadura de Dios, sino con el poder de la verdad. Siguieron adelante, dejando atrás las sombras, listos para tomar el nuevo camino que se abría ante ellos, conscientes de que sus pasados eran una parte de ellos, pero no empresarios de su futuro. Esto no era solo una victoria, era una nueva narrativa que comenzaba, y se sentían listos para escribirla. Ahora, amigos, este es el momento de ser parte de nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte nuestras historias exclusivas y más reveladores relatos que cambiarán tu perspectiva. Dale like ahora mismo, así alimentamos el algoritmo y hacemos que esta comunidad crezca. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tu reacción, tus teorías sobre la historia y cómo te ha impactado. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta experiencia transformadora. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden lo vital que es apoyar a este canal con estas acciones. Únete a nosotros en este viaje increíble.